Mateo 2:1. Y cuando nació Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos sabios vinieron del oriente a Jerusalén. Entonces venían preguntando por él, ya venían los magos, ya sabían la gran noticia que el Cristo nacería. ¿Por qué? Avisados por Dios. Verso 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces ellos ya habían sido avisados por las señales, por todo lo que ellos miraban, ya les habían dicho que el Cristo nacería ya y venían preguntando por él ya. Verso 3, y oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, no les gustó la noticia, porque ellos ya tenían su rey, ellos ya tenían todo acomodado y sabían que el Cristo venía era a destronar al que estuviera por ahí. Verso 4, y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Vemos cómo ellos estaban deseosos de saber inquietos de saber dónde era que iba a nacer el Cristo, pues no conocían las Sagradas Escrituras. Verso 5. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Verso 6. Y tú, Belén de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Vemos que así estaba escrito, que el Cristo vendría por medio de Jerusalén, de Belén. Verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los sabios, extendió de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de ella. Verso 8. Y enviándolos a Belén, dijo, andad allá y preguntad con diligencia por el niño, y después que lo hallaréis, hacedmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Vemos que él le dice muy falsamente, le dice que él también quería adorarle, pero era para que ellos le dijeran el lugar donde iba a estar el Cristo, donde iba a estar el Mesías. Verso 9. Y ellos, habiendo oído del rey, se fueron, y aquí que la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño. Verso 10. Y viendo la estrella se regocijaban con un grande gozo. Entonces vemos que hasta las estrellas de los cielos se inclinaban ante Jesús. Sabían realmente todo el universo cuál era la manifestación gloriosa del reino de los cielos. Era Jesús de Nazaret, Dios con nosotros. Verso 11. Y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. Entonces vemos cómo Dios quiere significar siempre que al Cristo nosotros lo debemos de adorar, donde quiera que esté, ir a donde quiera que se encuentre. Siempre lo vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. Y vemos que el incienso, el oro y la mirra tienen un significado. El incienso es un olor fragante, un olor bueno cuando oramos, cuando damos obediencia a Dios. La mirra es el sufrimiento que hacemos al renunciar al pecado, al renunciar a todo lo que no nos agrada. Y el oro es el significado de eternidad, que Dios quiere que tengamos eternidad en nuestro espíritu para tener derecho a entrar al reino de los cielos. Entonces le traían estos tres regalos, significado de lo que más adelante sería su vida para salvar a toda la humanidad. Verso 12. Y siendo avisados por revelación divina en sueños que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Verso 13. Y partidos ellos, he aquí que el ángel del Señor aparece en sueños a José, diciendo, levántate y toma el niño y su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó al niño
y a su madre de noche y se fue a Egipto. Esto es el verso 14. Verso 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces vemos en el verso 16, Herodes entonces viéndose burlado de los sabios se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que había en Belén y en todos sus términos de edad de todos años abajo conforme al tiempo que había entendido de los sabios. Entonces vemos cómo Herodes estaba muy asustado, no quería que el Cristo naciera porque creía lo que le venía a Jerusalén, lo que le venía a Belén por causa del Cristo nacer allí. Él no quería ser destronado como rey y él era reconocido como el rey de los judíos, el Cristo. Verso 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el Señor, por el profeta Jeremías, que dijo. Verso 18. Voz fue oída en Ramá, lamentación, lloro y gemido grande, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Verso 19. Mas muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto. Entonces vemos cómo empieza a llegarle los mensajes a José, diferentes clases de mensajes para que entienda que él es el privilegiado al ser el padre adoptivo de Jesús, el Mesías Salvador. Verso 20, diciendo, levántate y toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, que muertos están los que procuraban la muerte del niño. Entonces es avisado José para que no tenga temor de llevar a su hijo nuevamente a su tierra. Verso 21, entonces él se levantó y tomó el niño a su madre y se vino a tierra de Israel. Estaba confiado en Dios que Dios iba a cumplir su promesa para con su descendencia. Era la promesa ya dada a sus antepasados. Verso 22. Y oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre terminó ir allá, mas amonestado por revelación divino. En sueño se fue a las partes de Galilea. Verso 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareo. Empezaba a cumplirse todas las Sagradas Escrituras, siempre todas las Sagradas Escrituras, lo que vamos a leer en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, donde quiera que leamos, siempre las Sagradas Escrituras se cumplían totalmente en Jesús.